Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Yo soy Diego Cuillo, ingeniero preventa dentro de Licencias Online, y hoy justamente vamos a ver el tema de Zero Trust con 3 Micro. Por ahí veo que Oliver nos pregunta si la sesión va a estar grabada. Sí, esta y las demás sesiones las vamos a tener grabadas y se las vamos a compartir tal vez dentro de 1 o 2 días para que ustedes puedan acceder a las grabaciones, como les comenté, de esta y las demás sesiones. Entonces, eh, igual siempre me gusta comentarles que si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, por ahí está el espacio del chat o de las preguntas y ahí lo estamos viendo y apenas lo vea, les doy la respuesta, ¿sí? Entonces pueden preguntar por ahí. Entonces vamos a dar inicio por acá. Entonces, muy importante eh, para que tengamos clara la agenda desde el inicio, cómo va a ejecutarse esta sesión. Vamos a hacer algunos conceptos clave que a la hora de hablar de Zero Trust y estos conceptos que vienen adyacentes a esta metodología, es importante tenerlo claro, ¿no? Después vamos a ver cómo 3 Micro, bajo esta premisa, pues nos ofrece tecnologías y soluciones que justamente resuelven esta necesidad, ¿sí? En la tercera etapa vamos a ver eh, algunos casos de uso que tal vez ya viéndolo aplicado, viéndolo en un flujo de un usuario o en un caso de uso particular, pues ya le hemos sentido y muchas consultas se van a resolver ahí. Y por último vamos a tener un pequeño espacio de preguntas o si se me fueron preguntas, pues por ahí las vamos a evacuar al final, ¿sí? Entonces, sin más, me gustaría iniciar con estos conceptos que son muy importantes y con el contexto de las tecnologías previas a las metodologías de Zero Trust, ¿sí? Voy a apagar la cámara para, por ahí si hay temillas de bandwidth, que no sea un tema adicional. Entonces, como les venía comentando, las metodologías previas, antes de las propias y lo que vamos a ver ahora, metodologías de Zero Trust, pues vienen, digamos, de una base de, por ejemplo, una VPN, ¿sí? Donde un usuario que está dentro de una oficina, pues tiene acceso a sus recursos de su LAN local y digamos que tiene como digamos que esta área de acceso a los recursos internos, ¿sí? Y lo podemos ver como un castillo, ¿sí? Si nosotros podemos acceder a la LAN del castillo o de nuestra infraestructura, vamos a poner por acá el puntero, pues tenemos acceso, tenemos permiso a lo que está dentro, ¿sí? Asumiendo de que la red no está segmentada, que no tienen VLANs, ¿verdad? Asumiendo el peor de los escenarios. Si logramos pasar por la puerta principal, ya una vez que estamos dentro, pues tenemos acceso a lo que está adentro, ¿sí? Y esto sucede, como les comentaba al inicio, con tecnologías como una VPN, ¿sí? Entonces, algunos usuarios, antes de esas metodologías de Zero Trust, pues sucedía esto, ¿sí? El usuario remoto se conectaba a través de la VPN, pasaba por esa puerta de autenticación, ¿verdad? De la contraseña, el firewall le da el permiso y ok, ya puedes acceder a todos los recursos que están dentro de la LAN sin ningún tipo de segmentación, sin ningún tipo de monitoreo a lo que está haciendo su usuario después que después de que se autenticó, ¿sí? Y esto lo vemos, digamos que aplicado a ataques en donde un atacante, una vez que compromete las credenciales de una VPN o en sí la VPN se ve comprometida, pues vamos a ver ya una vez que estamos dentro de esa LAN, dentro de esa infraestructura, pues se vuelve más sencillo moverse lateralmente una vez pasamos esta puerta principal, ¿sí? Entonces, una vez que ese credencial, ese endpoint, ese usuario se ve comprometido, por ejemplo, a través de la VPN, que se le hayan fugado las credenciales, que lo hayan comprometido por un phishing, pues accede a nuestra red local y pues podemos ver un movimiento lateral para justamente llegar a un usuario con credenciales superiores, algún server de AD, ¿verdad? Elementos con mayor peso y con mayor impacto para la organización, para poder hacer ese impacto fuerte en ese ataque, si no solo comprometer a un usuario. Entonces, a esto, pues se le hizo segmentación de red para justamente tener un poco más de control, ¿sí? De qué accesos tienen los diferentes segmentos de la red, ¿sí? Entonces, pues ahí se nos dificulta o al atacante
hacer ese movimiento lateral. El tema de policies se vuelve un poco más complejo de administrar y sobre todo cuando empezamos a sumar recursos que están hosteados en nube, recursos SaaS que pueden estar accediendo a esos usuarios finales. Digamos que ya cuando incluimos ese dinamismo actual de que no todo está en premisas, pues se pierde tanto visibilidad como control de lo que están haciendo sus usuarios a la hora de acceder a este tipo de recursos, ¿sí? Y se vuelve un tema más complejo de administrar, ¿verdad? Ya no solo estamos administrando un punto de control, sino que ahora tenemos esta segmentación, tenemos diferentes recursos en diferentes zonas geográficas, entonces se vuelve un tema más complejo de administrar. Entonces, ¿cómo empezamos a desplegar ese approach de Zero Trust? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, el primer paso es, pues, desconfiar, como lo podemos ver ahí, o empezar a hacer validaciones internas, para hacer validaciones en nuestro, por ejemplo, en este caso, en nuestro propio endpoint, ¿sí? Antes de habilitar que este endpoint se conecte a otros dispositivos, a otros recursos, ¿sí? Entonces, va a ser el primer paso. Una vez que completamos esa autenticación, esa validación de que mi sistema operativo está actualizado, de que mi agente de endpoint está actualizado, y algún otro aplicativo, por ejemplo, que sea crítico para la organización, está actualizado, tenga la última versión de firmas, ¿verdad? Cualquier elemento que quiera controlarse, pues podemos empezar a autenticar otros vectores, ¿sí? Como lo es el tema de la identidad, ¿sí? El contexto, por ejemplo, de IPs, desde dónde se está conectando este usuario, todo esto se empieza a analizar para si está bajo las policies, si está bajo los niveles de riesgo que la organización lo permite, se le va a permitir hacer esa conexión al recurso que este usuario con esta credencial tiene los permisos para realizar, ¿sí? Y no es solo que hacemos una autenticación al inicio, sino es que estamos constantemente haciendo esa autenticación y esa validación porque esos elementos pueden variar y eso es justamente lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces, con esa metodología vamos a ver que en vez de acceder al castillo con una llave, con esa llave principal, ahora lo vamos a tener más segmentado. Ahora lo vamos a tener de que cada, no sé, cada punto de interés va a tener otro método de control y cuando este usuario entra al castillo, por ponerlo así, vamos a tener a alguien que esté constantemente monitoreando las acciones que está teniendo, ¿sí? Vamos a pasar por acá. Y esto viene a razón de, pues, este cambio de metodología o cómo nosotros hemos evolucionado a la hora de, pues, realizar nuestras actividades de día a día, ¿sí? Ya no solo estamos trabajando desde la oficina, desde las premisas, sino que, pues, ahora podemos estar trabajando desde casa, podemos estar trabajando desde un café, desde nuestro dispositivo móvil, desde un aeropuerto, desde, ¿verdad?, redes públicas. Entonces, todos esos son elementos que pues han cambiado y ahora los usuarios pues se han distribuido y están accediendo a los mismos recursos o a más recursos con un nivel de riesgo más alto si no tenemos los controles adecuados, ¿sí? Y esto lo podemos ver igual en aplicativos SaaS, porque no solo son recursos que estén en mi premisa, sino que pueden ser también recursos que estén en mi Office 365, en el SharePoint, que estén en el Dropbox, elementos también que pueden ser críticos para el negocio, por ejemplo, si tenemos sistemas de ticketing o por ejemplo ahí Salesforce como ejemplo, en donde puede haber data muy sensible, ¿sí? Y si no se tiene el control indicado, pues se puede dar incidentes, ya sea de fuga de data o algún compromiso en donde la información que está almacenada en esas plataformas puede verse comprometida a través de ¿verdad? De lo que hemos comentado al inicio, ¿sí? Entonces, como concepto, esto viene de Gartner, ¿sí? Vienen dos conceptos interesantes, lo que son Security Service Edge, o lo han resumido como SSI, en donde este elemento está enfocado en lo que es seguridad, ¿sí? Si ustedes ven, un elemento muy enfocado en seguridad, y si ustedes ven por acá, la parte de Network as a Service, en donde vemos elementos como SD-WAN, la parte de Network as a Service. Si unimos estos dos elementos de Network as a Service con un enfoque de conectividad, con un enfoque de networking, con un enfoque de calidad de servicio, por ejemplo, cuando estamos haciendo llamadas,
es un caso de uso muy típico, que estamos haciendo llamadas, pero estamos conectados a través de la VPN y el usuario tiene quejas, ¿no? De que, oye, se me escucha entrecortado, se escucha feo, mi cámara se ve feo, lo que sea. Este tipo de elementos van relacionados a Network as a Service. Los elementos de CASB, los elementos de Secure Web Gateway, estos elementos vienen relacionados a Security Service Edge. ¿Qué pasa cuando los unimos? Este elemento o este concepto se denomina SASE, ¿sí? Secure Access Service Edge. Entonces, cuando hablamos de SASE, hablamos de una tecnología que incluye elementos de seguridad para acceder a los recursos, ya sea que estén on-prem o sea un servicio SaaS, reemplazar tecnologías de VPN, metodologías de Zero Trust para acceder a recursos, y también incluyen tecnologías como SD-WAN, la parte de WAN Optimization, Network as a Service, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos y lo tengamos claro, ¿sí? La diferencia entre estos conceptos y cómo la unión de ellos convierte en esta tecnología de SASE, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Y esos son términos y conceptos que Gartner propone, ¿sí? No es algo que Trend o algún vendor en particular propone, sino que Gartner lo baja como un concepto general. Y acá importante, tal vez como un comentario adicional, cuando ustedes revisen los alcances de una tecnología de Security Service Edge o una tecnología de Network as a Service o una tecnología de SASE, en donde abarque todo, van a ver que estas tecnologías que van por debajo van a variar. Hay algunos vendors que te van a dar menos cositas de los que plantea Gartner. Hay otros vendors que te van a dar más cosas de lo que plantea Gartner. Al igual para la parte de Network as a Service. ¿Sí? Entonces es importante que estas tecnologías que se plantean por acá son como guidelines, pero cada vendor pues le da tiene sus alcances, tiene sus limitantes y tiene por ahí también sus pros y sus contras, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, los alcances de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, como Trend abarca la parte de Zero Trust, ¿sí? Importante acá desde el inicio definir qué no es Zero Trust, ¿sí? No podemos abarcar Zero Trust con un solo producto o no existe el Zero Trust en una caja, ¿sí? Tampoco Zero Trust es algo que podamos implementar de la noche a la mañana. Es un proceso que toma, digamos que muchos cambios a nivel organizacional, no solo infraestructura, y es todo un cambio de metodología, ¿sí? Entonces, esto puede ser un cambio importante para una organización, ¿sí? A nivel de tanto de tecnología como también de procesos, ¿sí? ¿Y qué es Zero Trust? Entonces, ustedes ven, es un modelo de seguridad, que de hecho ahora vamos a ver la definición propia de NIST que plantea este Security Model. Si ustedes ven por acá, otro elemento importante de lo que es Zero Trust es un cambio de una confianza implícita, lo que digamos ahora con el castillo, de que si yo paso la puerta grande ya soy de confianza, y pasar de eso a una estrategia o a una metodología de no voy a confiar en cualquier elemento hasta que sea verificado, ¿sí? No vamos a dar un trust implícito, sino que vamos a estar haciendo esas validaciones constantemente, ¿sí? Y por defecto, el acceso es denegado, ¿sí? Una vez que se hacen las validaciones, se hacen las revisiones, se revisan los policies. Si todo está en cumplimiento, se le va a brindar el acceso. Si un solo elemento no se cumple, pues vamos a tener ese acceso denegado por defecto, ¿sí? Y vean qué interesante este elemento. Acá, estas decisiones que toma la plataforma van a estar alimentadas de basado en riesgo, validaciones de riesgo, a lo largo de los usuarios, dispositivos y cargas de trabajo, incluyendo las redes, ¿sí? Y esto con un contexto. Eso vamos a ver por qué es importante justamente acá. Si ustedes ven acá, la parte de Zero Trust se forma a partir de estos pilares, ¿sí?
pilar de la red, el pilar de las cargas de trabajo, pilar de los devices, de los dispositivos a través que pues accedemos a los recursos o a la data que queramos llegar, la data per se y la gente, ¿sí? Entonces, esos son los pilares que Zero Trust, digamos, se fundamenta, ¿sí? Y recientemente se agregaron esos dos que justamente vienen a complementar y a agilizar el tema de cómo administramos esto, ¿sí? Que es cómo, digamos, la visibilidad y el análisis, que esas herramientas sean, y pues perfecto, pero hay que ver cómo las procesas, ¿sí? Porque cada uno de estos elementos se va a dar muchísima visibilidad, muchísima analítica, pero tiene que haber un engine que justamente correlacione toda esta data, ¿sí? Y también el tema de orquestación y automatización para justamente agilizar procesos que pueden llegar a ser repetitivos, el tema de cómo optimizamos y ese recurso de ese operador del SOC que ocupa o tiene, puede estar saturado de alertas. Entonces, si podemos resolver alertas que la plataforma lo puede hacer de manera automática, pues aún mejor, ¿sí? Le dejamos las alertas y los incidentes que requieren de intervención humana a la analista, ¿sí? Entonces, estos son los pilares y quiero que vean cómo nosotros nos fundamentamos de este modelo de Zero Trust a nuestra propuesta en nuestro portafolio, que ustedes ven va muy alineado. Lo mismo que vimos en el slide anterior, si ustedes ven, se ve muy similar acá con nuestra plataforma de Vision One, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos la base en orquestación, automatización, acá tenemos inteligencia y cómo estamos administrando, digamos que los productos y las tecnologías a través de una plataforma. Y arriba vamos a ver los sensores o las bases del modelo de Zero Trust, ¿sí? Si ustedes ven, podríamos correlacionar el tema de los usuarios o la gente que venía en el slide anterior, lo podemos relacionar con los usuarios y las identidades. La parte de los endpoints, de los servers, podemos ahí correlacionarlos con los devices y con los workloads que estábamos comentando. Y por ahí vienen data, que la data puede consumirse, puede moverse por muchos medios, ¿sí? Puede moverse data sensible a través de un correo, puede moverse data sensible a través de aplicativos, a través de APIs, a través de data en reposo, ¿sí? Tenemos el pilar de networking y cómo esto lo relacionamos, pues a través de nuestro XDR, ¿sí? Esa es una relación muy interesante. Ahora lo vamos a ver cómo los diferentes componentes se complementan desde diferentes perspectivas. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle para que tal vez quede un poco más claro. Y la parte de ASRM también, ¿verdad? Entonces, todo esto y el portafolio y en sí la propuesta de Trend con Vision One va muy ligada a eso, ¿sí? A Zero Trust, una plataforma de Zero Trust y esta arquitectura para este tipo de casos de uso y de necesidades, ¿sí? Vamos a pasar para acá. Este era lo que le decía del planteamiento que trae NIST. Y si ustedes ven, viene segmentado en dos planos principales. El plano de data, donde se está moviendo la data desde el usuario final hasta el recurso que quiere acceder. Y el plano de control, ¿sí? En donde, si ustedes ven, en este punto de control es donde se hacen las decisiones. ¿Basado en qué? Basado en lo que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? En actividad, en inteligencia de amenazas, en compliance, por ejemplo, en sistemas de SIEM, si podemos complementar la inteligencia que tenemos nosotros con nuestros sensores, si podemos obtener data de afuera, de otros terceros, de otras fuentes, pueden incluirse en este motor de correlación para justamente tener una mayor visibilidad, ¿sí? Y esto lo vemos justamente acá, ¿sí? Alimentado por inteligencia de amenazas, los logs de los diferentes sensores que tenemos desplegados, elementos de compliance, regulaciones por el cual el usuario tiene que verse regulado y controlado, por ejemplo, policies de acceso de data y cómo estamos administrando las identidades y algunos indicadores claves dentro de la infraestructura. Todo esto se ve, digamos que
Ustedes ven por acá tenemos el control plane, igual el data plane, muy similar a como lo vimos antes. Y acá es donde vemos los controles de trend, los cuales van a estar en ese punto de control, donde vamos a aplicar los policies y vamos a permitir a este usuario a poder acceder a este recurso, ¿sí? Haciendo las validaciones constantes, ¿sí? Por supuesto, con integraciones con terceros, ¿sí? Lo que les comentaba, ya sea un CIEM, por ejemplo, acá tenemos vendors pues de seguridad, pero por ejemplo se caracteriza mucho por hacer perimetral. Por ejemplo, tenemos CyberArk, un proveedor de identidades, Okta igual. Por ejemplo, ahí tenemos a Nessus, a Qualys, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Azure AD para validar el tema de identidades igual. Entonces, todos estos elementos y más van a estarse correlacionando y van a estar alimentando esos controles que estamos aplicando, ¿sí? Basado en el nivel de riesgo, se toman las decisiones, ¿sí? Vamos a pasar por acá. Y acá era lo que les comentaba de cómo los elementos se correlacionan y contribuyen de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres elementos. El elemento de XDR, el elemento de ASRM y el elemento de Zero Trust. Entonces, cómo ellos pueden complementarse uno con otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, el XDR está alimentando el ASRM basado y compartiendo la actividad de amenazas que tiene este cliente en particular. Y así, pues digamos, ASRM va a poder asignarle un nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, basado en ese nivel de riesgo que ASRM nos da, nos entrega, podemos aplicar los controles en nuestro data plane de nuestra plataforma de Zero Trust, ¿sí? Y a partir de eso, como tenemos esa respuesta inmediato, vamos a tener una reducción, podríamos decir una reducción en el movimiento lateral que pueda haber en un atacante, puede haber una reducción en tickets, por ejemplo, de alertas, y que pueden haber una infraestructura o un usuario una vez que se ha comprometido, porque basado en cómo el XDR alimentó a la SRM y a SRM alimentó los niveles de riesgo para que si otros tomen acciones, digamos que el XDR se ha beneficiado al tener menos alertas o menos incidentes, porque si otros tomó acciones remediativas casi que de inmediato basado en el nivel de riesgo que hace el RML comparativo, ¿sí? Es un caso de uso de esta forma. Ahora vamos a verlo de otra forma, cómo se comparten data de una manera diferente, ¿sí? En este caso, ASRM está compartiendo el nivel de riesgo y justamente para que XDR pueda minimizar la cantidad de alertas que están generándose, ¿sí? Entonces ahora XDR puede identificar y darle la telemetría necesaria, el contexto y los controles para que la plataforma Zero Trust pueda accionar, ¿sí? Porque acá en el XDR tenemos correlacionados las detecciones y respuestas de no solo la plataforma de Zero Trust, sino también la plataforma de endpoint, la plataforma de correo, si tenemos un elemento de monitoreo de red local, todos estos elementos pueden ser un punto de control para poder aplicar estos elementos de Zero Trust, ¿sí? Y luego, como estamos mitigando el nivel de riesgo de una manera proactiva, entonces estamos reduciendo nuestra superficie de ataque y nuestro nivel de riesgo a nivel organizacional, ¿sí? Todo esto porque iniciamos con esta metodología de cómo minimizamos esas alertas y esas amenazas basado en ASRM, ¿sí? En cómo ASRM nos da esa inteligencia, esa información a nivel general, a nivel proactivo de esos usuarios y de esas, en este caso, de esos accesos a estos recursos, ¿sí? Entonces, otro elemento que ustedes pueden ver, y de hecho lo vimos justamente al puro inicio, como lo plantea Gartner, el término es Secure Service Edge, SSE. En el mundo de Trend lo vemos como Zero Trust Secure Access. Hay otros vendors que también lo llaman así, pero cuando ustedes vean estos términos pueden asumir que es lo mismo, ¿sí? Importante acá, igual como les comenté antes, cada vendor tiene diferentes alcances, pero nosotros los englobamos en dos grandes partes, ¿sí? La parte de Internet Access y la parte de Private Access. ¿En qué consiste cada uno? Como lo dice el nombre muy descriptivo,
Zero Trust, Secure Access, Internet Access nos va a dar monitoreo, nos va a dar control, nos va a dar filtros de los sitios que los usuarios están accediendo a nivel web y los aplicativos SaaS que esos usuarios están accediendo por la web, ¿sí? Entonces, basado en policies, basado en controles, podemos establecer qué se accede y qué usuarios a este tipo de recursos con Internet Access, ¿sí? Con estas metodologías de Secure Web Gateway y un CASB, ¿sí? Ese Cloud Access Security Broker. Y ahora, Private Access. ¿Qué vamos a hacer con Private Access? Vamos a brindar acceso a recursos, ya sea que estén en una nube privada o en nuestro data center, ¿sí? Ya sea en una premisa o en, no sé, en un data center de un tercero, o puede ser algún vendor que les provee recursos. Lo importante acá es que son recursos, digamos que pueden estar hosteados independientemente en un cloud provider público o localmente, ¿sí? Y esto es con esta metodología de Zero Trust Network Access, Private Access, ¿sí? Entonces, esto es importante como nosotros lo dividimos y eso también es un beneficio para un cliente dependiendo de las necesidades que tenga actualmente, ¿sí? Si él solo quiere hacer filtrado web, oye, pues perfecto, te puedes ir con Internet Access y si aún no requieres la parte de Private Access, pues lo puedes dejar de lado, ¿sí? Cuando suba el requerimiento, lo puedes añadir a la plataforma y listo, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan claro por ahí. Ahora vamos a la parte de algunos casos de uso, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo en donde un usuario se va a autenticar a alguna plataforma de uso interno, ¿sí? Acá él ya está conectado a través de Trend, la parte de Secure Access, y a partir de acá él va a hacer ciertas actividades. Digamos que ahí está trabajando normalmente, pero en su, no sé, dejó la compu en un café, llegó un atacante y ahora quiere extraerle sus credenciales, ¿sí? O sea, utilizando un ELSAS o haciendo cualquier tipo de extracción de credenciales a nivel de sistema operativo en el dispositivo, ¿sí? Entonces, por ahí logró ejecutar el dump de las credenciales y si ustedes ven, apenas esto se ejecutó, por ahí vemos la notificación de que el Secure Access le quitó el acceso a este usuario en particular. Aunque él estaba conectado, aunque él estaba autenticado, las acciones que él ejecutó pues eran de muy alto riesgo, ¿sí? Entonces la plataforma decidió de manera automática, basado en lo que estábamos viendo ahora, en esos, digamos que en esas ejecuciones que él ejecutó, se le asignó un nivel de riesgo muy alto y se le quitó el permiso, ¿sí? Para acceder a este tipo de recursos. Hasta que él no baje ese nivel de riesgo, hasta que un analista no revise ese ticket, pues no se le va a restaurar esa conexión, ¿sí? Entonces es un caso de uso común y así tenemos tangibilidad de ese assessment continuo de seguridad en el endpoint, ¿sí? Será un ejemplo con el endpoint instalado, ¿sí? Ahora veamos, este también es un ejemplo con el endpoint instalado. Acá lo que vamos a ver es cómo un usuario, por ejemplo, se conecta a, por ejemplo, a esta consola AWS, ¿sí? Ahí puede tener recursos, ahí puede, por ejemplo, estar conectándose a su repositorio de código de la organización y esa herramienta lo que está haciendo es un dump, está clonando todas los repositorios que tal vez este usuario tiene acceso, ¿sí? Entonces empieza a hacer la extracción de de todos esos repositorios de código y la herramienta pues detecta esto como una acción de muy alto riesgo y se le desautentica a nivel de la plataforma de Zero Trust. Por lo tanto, se le bloquean los accesos a los recursos que él originalmente como usuario tenía acceso, sí, pero al estar este usuario en un alto riesgo, se le desaprovisionaron esos permisos, sí, hasta que se
regule y se valide el tema del riesgo por las acciones que él tuvo, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo de monitoreo continuo y acciones inmediatas para justamente mitigar ya sea fuga de data o un impacto de, por ejemplo, cuando se está dando, por ejemplo, una encripción del endpoint, por ejemplo, es otro tema que he visto para justamente evitar que se fugue la data que está encriptando, se le aísla y se le limita la conectividad de ese recurso, ¿sí? Ahora veamos un ejemplo del portal, de un portal en donde un usuario no tiene instalado el agente, entonces va a acceder a los recursos a los cuales su cuenta tiene acceso o permisos y digamos que puede acceder a esos recursos, ¿sí? Y al igual, por ejemplo, en este escenario, si él intentaba hacer un cambio de su tiempo, hacer un cambio, por ejemplo, esto pasaba mucho con, por ejemplo, cuando se ve una credencial comprometida, que tratan de acceder al recurso a través de, no sé, de una VPN o de Tor, que está cambiando de ubicación o de IP pública constantemente. Si vemos ese tipo de comportamiento, le podemos desaprovisionar esos permisos, lo podemos sacar, por decirlo así, hasta que el usuario baje ese nivel de riesgo, ¿sí? Si tenemos indicadores que nos llevan a pensar a que este usuario se ve comprometido o puede presentar un riesgo para la organización, nosotros digamos que lo contenemos hasta que este tema se vea resuelto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven por acá, algunos de los elementos que estamos validando son cuál es el usuario o el grupo de usuarios que está haciendo esta conexión, el tipo de aplicativo al cual está accediendo, que hay aplicativos de mayor riesgo y hay aplicativos que no pueden presentar el mismo nivel de riesgo o sensibilidad para la organización, el tema de educación geográfica, el tema de tiempo, ¿sí? Pueden tener control de únicamente a ese recurso, lo van a acceder de 8 a 5, que es el tiempo operativo. Después de esas horas, pues no lo van a poder acceder. O la postura de seguridad, lo que les dije casi que al inicio, de oye, validemos cuál versión del sistema operativo tiene este usuario, validemos la versión de la gente, validemos lo que ustedes quieran validar a nivel de ese endpoint antes de realizar esa conexión, ¿sí? Si no se cumplen esos parámetros, no le vamos a provisionar ese recurso y el nivel de riesgo, ¿sí? Esto lo analizamos al inicio. Si esto se ve positivo, si el nivel de riesgo no es alto o está bajo los parámetros, le vamos a provisionar esos recursos, ¿sí? Por ejemplo, geográficamente en X país en el que ustedes, digamos que permitan hacer esa conexión, bajo X horas, bajo X versión en adelante, de X recursos o X aplicativos, ¿sí? Una vez que uno de estos elementos o una de estas políticas se rompa, automáticamente vamos a bloquear ese usuario hasta que se resuelva el tema de esos niveles de riesgo o los permisos que no está cumpliendo o la postura que no está cumpliendo, ¿sí? Eso se hace constantemente. Algunas de las acciones, por ejemplo, ustedes pueden ver acá a nivel de, por ejemplo, de usuario, podemos estar deshabilitando el usuario desde el portal, podemos hacer digamos que obligar al usuario que cambie la contraseña, si vemos una cuenta comprometida, por ejemplo, igual el monitoreo y bloqueo de acceso a los recursos private o los recursos, como les decía, nube pública o perímetro en data center, o por ejemplo también la parte de Internet Access para justamente monitorear, bloquear aplicativos de nube o ciertos sitios web, ¿sí? Si ustedes ven acá están las categorías a las cuales pueden estar monitoreando o bloqueando basado en diferentes parámetros que ustedes pueden establecer acá, ¿sí? Al igual que aplicativos cloud, ¿sí? Ya sea, si ustedes ven, no solo es bloquear el aplicativo en su totalidad, sino que podemos tener policies, por ejemplo, de creación de posts, de subir archivos, de descargarlos, de hacer o navegar cierto tipo de contenido. Podemos hacer esos filtros para que se apliquen independientemente de donde se encuentre ese colaborador, ¿sí? Ese es el elemento de cómo automatizamos estos controles, ¿sí? Entonces, ustedes ven los dos elementos
principales van a ser mi nivel de riesgo y eventos de riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo plantearon de entre 70 y 100, ¿sí? Lo vamos a ver, podemos hacer ya sea control de los accesos a los recursos privados, de los de Internet, del dispositivo, o igual de la cuenta, si vemos que se están haciendo logueos constantes e indebidos de ubicaciones geográficas, ¿verdad?, que no pertenecen a ese usuario en particular. Acá rápidamente quería comentarles el tema de cómo se despliega este tipo de soluciones, que es una pregunta muy común, para que tal vez tenga un poquito de contexto, y cómo es el flujo del tráfico cuando vemos este tipo de soluciones desplegadas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, la conexión inicia del dispositivo managed. Acá, si ustedes ven, tenemos dispositivos con el agente desplegado que están pasando a través del Secure Web Gateway, ¿sí? Ese es el punto de control. Entonces, a partir de aquí se establecen los permisos y digamos que se establecen las conexiones a los recursos que se aprovisionan, ¿sí? Para dispositivos que no tienen el agente, podemos hacerlo con un backfile para justamente redireccionar el tráfico a nuestro Secure Web Gateway, que se aprovisiona o lo aprovisiona Trend, y a partir de ahí se realizan las conexiones hacia los recursos de Internet por recursos SaaS, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ustedes quieren tener control sobre ese Secure Web Gateway? Ustedes quieran desplegarlo en premisas o en un data center que ustedes tengan por ahí. Si ustedes quieren desplegar ese Secure Web Gateway, lo pueden hacer. Si tienen ese mix de dispositivos managed y unmanaged, lo pueden hacer y tener este punto de control en sus premisas, ¿sí? Y a partir de ahí, él se va a encargar de entregar y tener ese control de si se permite o no esa conexión hacia los aplicativos o los sitios web, ¿sí? Entonces están esas modalidades de despliegue para la parte de Internet Access, ¿sí? Ahora veamos la parte de Private Access, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de despliegues? Para lo primero, para dispositivos managed, ya sea que estén dentro de la organización o fuera de la organización, vamos a hacer igual, como hemos ido comentando, es autenticación, y a partir de la identidad o del usuario que se autenticó, así le van a aparecer los recursos a los cuales tiene acceso, tiene permisos, ¿sí? Y eso puede variar, como lo hemos ido comentando, basado en el tiempo, basado en la ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, se establece la conexión a los conectores, y de los conectores, pues podemos aprovisionar la conexión o el recurso hacia el recurso que queramos acceder, ¿sí? Las cargas de trabajo que tengamos en algunas de estas nubes públicas o recursos que tengamos en premisas en un data center de un tercero, ¿sí? Eso lo hacemos si tenemos el dispositivo managed. Igual, al igual que en Internet Access, como lo hemos ido comentando, esto se va a estar haciendo la evaluación del riesgo y esa conexión se va a estar haciendo de manera constante, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos para un dispositivo o dispositivos unmanaged, ¿sí? Puede ser un tercero, un contractor que tiene que hacernos un trabajo. Oye, le aprovisionamos un usuario, se lo entregamos, no tiene que instalar un agente de VPN. A nivel de ese dispositivo, es un dispositivo que no es de nuestro interés. Simplemente vamos a hacer la autenticación a nivel de un portal. Y a partir de ahí, vamos a realizar las conexiones. Entonces, ¿por qué no nos interesa lo que esté en este dispositivo? Porque este dispositivo puede estar comprometido. Lo que vamos a hacer es que a partir de esta Authentication Portal, nosotros vamos a hacer la conexión, así como un proxy. En sí, esta computadora o este endpoint no está haciendo la conectividad hacia el recurso final, sino que es el portal o el recurso que está provisionando la conexión, lo está haciendo un recurso conocido, un recurso controlado por parte de Trend y no un endpoint, ¿verdad?, que no tenemos visibilidad de lo que pueda tener, ¿sí? Entonces, al igual que un dispositivo managed o unmanaged, se le van a mostrar los aplicativos a lo cual
este usuario tiene permisos y a partir de ahí se realiza la conexión, ¿sí? Nada más que para los dispositivos managed en particular, la conexión se hace a partir de aquí, ¿sí? Para justamente evitar cualquier endpoint que pueda estar comprometido. Y de igual manera, esa conexión o ese permiso va a estar siendo monitoreado constantemente, ¿sí? Cualquier actividad que se salga de lo normal, pues se le va a cancelar esa, esa conexión, ¿sí? Entonces, como algunos elementos finales, como se los comenté antes, Zero Trust puede ser, se puede llegar a Zero Trust con una sola solución. Ese Zero Trust como en una caja, no, no se puede. Ojalá si fuera, pero no, no es tan sencillo. Al igual de, por ejemplo, la parte de cómo la adopción de Zero Trust y digamos que llama a ese usuario a un cambio a nivel de infraestructura, a nivel de policies. Y normalmente este tipo de esfuerzos se hacen de manera no como le llaman rip and replace, sino más bien se va haciendo poco a poco. Y esto lo vemos, por ejemplo, con metodologías de VPN tradicionales. Generalmente se prueba o cierto segmento de usuarios se redirige a una metodología de Zero Trust y a partir de ahí se va haciendo una migración paulatina de esos elementos, ¿sí? No es que vamos a mirar todo de un día a otro, porque puede ser, digamos que, un shock importante para la organización, entonces haciendo de manera paulatina, ¿sí? No es necesario hacer ese rip and replace o quitar todo y reemplazarlo, sino que en algunos escenarios se va haciendo poco a poco, ¿sí? Y al igual de, ¿con qué deberíamos empezar, sí? Si nosotros deberíamos de asegurar los elementos críticos para la organización o con elementos no tan críticos, la recomendación a nivel general es plantear elementos de menos importancia de primero y poco a poco ir subiendo el nivel de criticidad o el nivel de importancia de los elementos que estamos agregando a esta metodología, ¿sí? Que como ustedes ven puede ser un cambio importante para una organización que tal vez tiene muchos años de estarse manejando con metodologías más tradicionales o con tecnologías anteriores a este tipo de planteamiento, ¿sí? Entonces, es importante por ahí tener esos elementos en cuenta. Y también a nivel general, yo siento que con Trend nosotros tenemos digamos que esa visibilidad o ese contexto bien a profundidad del comportamiento, de lo que está teniendo o lo que existe en ese ambiente del cliente, ¿sí? Y por eso tenemos esas notas de riesgo tan, digamos, puntualizadas con ASRM. Y a partir de ahí, por eso es que se toman las decisiones para las policies o para los controles de Zero Trust, ¿sí? Si ustedes ven, se hacen de inmediato, no tienen un delay de minutos, sino que a partir de que vemos ese tipo de ejecuciones, tanto la herramienta de ASRM como la herramienta de Zero Trust están tomando acciones para justamente mitigar cualquier tipo de impacto, ¿sí? Entonces, es importante que por ahí lo tengamos en cuenta y muy alineado a eso, por acá es importante que si ustedes ven la parte de Zero Trust, como les decía, no es un producto que viene en una caja, sino que es una estrategia que puede implicar diferentes elementos. Si ustedes ven por acá, por ejemplo, a nivel de Zero Trust Platform Providers de Forrester Wave del Q3 2023, estamos posicionados por ahí de una manera importante en Strong Performers para lo que es Zero Trust Platform Providers, ¿sí? Van a ver para Gartner, para otros vendors, ya sea de SASE o solo de Security Service Edge, van a ver ya sea cuadrantes o planteamientos diferentes, porque justamente apuntan hacia cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, que lo tengan claro por ahí. Y creo que sin más, eso sería de mi parte. No sé si tienen por ahí preguntas, comentarios que les gustaría abarcar. Y al igual, ahí está mi correo de contacto. Si quieren ver algo en particular, si tienen algún requerimiento que les gustaría ver en particular, me lo pueden comentar por ahí y lo vemos más a detalle.
Sí, yo creo que voy a revisar por acá a ver si tenemos preguntas. Creo que no. Vamos a ver el chat tampoco. Entonces, creo que estaríamos. Más bien, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Y tanto mañana, miércoles, como también pasado mañana jueves, vamos a estar con más sesiones de otros vendors y también de Trend el jueves, si no mal recuerdo. Entonces, creo que eso sería. Más bien, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.